Doctor Jorge García, ¿cómo le va? ¿Qué ¿Cómo tal? anda? Buenas noches. Muy bien, Gracias por venir. por favor. Es un momento particular que vive la justicia. A ver, le digo por lo siguiente. Nosotros hemos sido muy críticos de la justicia o de la demora en todo caso, de cómo se había estructurado se habían estructurado las investigaciones por casos de corrupción que vinculaban a hombres del anterior gobierno, ¿no? Eh, pero también reconocemos que lo que se avanzó en estos últimos meses y lo que se decidió, digamos, o sea, las imputaciones que se concretaron no sucedían o sea, del 83 para acá no hay registro de que sucedan en tanta cuestión simultánea causas que involucren a un exgobernador, o sea, no que involucren, que estén donde estén imputados un exgobernador, sus familiares, otros funcionarios, un empresario como Miguel Marisa. Por eso le digo, o sea, ustedes lo viven de un, de un modo especial todo esto que está pasando. No, en realidad es una continuidad en la política que hemos tenido nosotros en el Poder Judicial de Entre Ríos. Esto lo hemos charlado muchas veces. ¿Sí? Entre Ríos debe ser la de las pocas provincias que tiene ex senadores, ex vicegobernadores condenados, o algunos Sí, sí. en tren de condena. Domingo Rossi, Mario Yedro, Todos esos. estos casos que conocemos, inclusive con penas efectivas, digamos, con sistemas como el sistema anterior, que era un sistema que complicaba mucho, digamos, la investigación eficaz, digamos, era mucho más lento. Lo que ocurre es que a veces complejiza, o por lo menos no da una imagen es la diferencia de discurso, que eso lo hemos charlado muchas veces. Utilizando esto de los subsistemas de Luhmann, digamos, una cosa es el subsistema jurídico, otra cosa es el subsistema periodístico en discursos, digamos, otra cosa es el discurso político. Los tres tienen su propia autopoiesis, digamos, su propia creación y generación de discurso. Lo que ocurre es que lo que es probabilístico en el ámbito político, lo que es probabilístico en el ámbito periodístico, cuando se va al discurso jurídico, tiene que tener todo el bagaje del debido proceso, de las pruebas, de la certeza para condenar. Y hay una cosa que yo quiero señalarla. Nosotros nunca hemos llevado, en todas estas causas de corrupción, nunca hemos llevado a juicio a alguien y hemos perdido. Es decir, lo que se lleva a juicio es algo que realmente hay enormes probabilidades de que sea condenado. Y esto hace a la seriedad del planteo judicial. No se puede llevar cualquier cosa. Entonces la prueba tiene que ser una prueba contundente. Y lo que hemos hecho en todos estos meses es precisamente empezar a corroborar con pruebas lo que fue, digamos, en cierta manera denunciado en su momento, ya sea porque generalmente esto pasa por el periodismo de investigación, en el caso de la revista Análisis u otras revistas el caso de Cumbre de Mercosur también sale de otras investigaciones periodísticas, y esto fue lo que se viene investigando, es decir, sobre todo todo el aspecto de posibilidades de perjuicio o de delitos cometidos en el ámbito de la función pública en Cumbre de Mercosur, en la gestión del gobierno anterior, en la gestión del ministro Báez, que tiene muchas imputaciones vinculadas a contrataciones directas, con empresas vinculadas, etcétera, o finalmente lo que es un delito residual, ¿no es cierto? Por eso es el delito que va último en la investigación, que es el posible enriquecimiento ilícito de funcionarios, ¿no? Y esto es lo que se está haciendo, inclusive en paralelo con investigaciones que se están haciendo en el ámbito del Tribunal de Cuentas. Doctor, yo le insisto con la cuestión, el momento especial que pueden vivir. O sea, me refiero a que me parece que han entrado en una cuestión de decisiones simultáneas muy fuertes, digamos. O sea, no es lo mismo que se impute a un ex gobernador o a un ex ministro que a un vecino de un barrio, con todo el respeto que se merece, que se ve involucrado en un robo menor en la cuadra de la casa, digamos. O sea, no es lo mismo. O sea, uno entiende que
el poder se mueve rápidamente para ver cómo neutralizar estas decisiones, cómo contratar el mejor abogado para que busque frenarlos a los fiscales o a apelar las determinaciones. A mí o sea, puedo conocer su respuesta, digamos, pero me parece que no tengo duda de que habrá tenido algún que otro llamado de algún hombre de la política. Yo he hablado con todos los fiscales y cada uno de ellos me remarcó con énfasis de que usted nunca les levantó el teléfono para decirles paren acá o vayan para allá, digamos, o sea, que les dio total libertad. O sea, a eso me refiero. O sea, usted me dice que a usted nunca lo llamó nadie. No. En este sentido, y además, Daniel, todos estos delitos son delitos documentales. Que por eso nosotros no tenemos acciones espectaculares, ni shows mediáticos, ni cosas por el estilo como pasa en la nación, porque en realidad todos estos delitos son delitos documentales. Las huellas que se reconstruyen para llevar a un juicio y para lograr la certeza, que es nuestro cometido, están en todos los documentos, por ejemplo, de todo el tema de Cumbre de Mercosur, o el tema de contrataciones directas hechas como calcadas, digamos, a través de los años para favorecer a una empresa de publicidad, digamos, o a una empresa de impresión de cartelería y todo este tipo de cosas. Esto está, lo que hay que hacer es ir a buscar a los lugares en donde están estas pruebas. Y están y hay que analizarlas, por eso se demora. La demora no es como... Claro, por eso el cambio, usted le marcó la cuestión de estrategia, es decir, bueno, vamos primero por el lado de peculado, negocio incompatible con la función pública y pongamos en punto 3 el enriquecimiento ilícito, que demora más, obviamente, porque una cosa es ir y encontrar la documentación, como usted dice, otra cosa es tener que andar buscando, rastreando empresas, inmuebles, viajes al exterior, sociedades donde puedan aparecer. Exacto, todo eso es probabilidad, pero para ir a un juicio toda esa probabilidad tiene que ir casi con una probabilidad rayana en certeza, porque obviamente la tarea de la defensa aquí es confutar todo esto que hacemos nosotros. Entonces, ante una pericia va a haber otra pericia que va a tratar de contrarrestar o va a buscar los puntos débiles o explicar algunas situaciones, y es el rol de la defensa. Por eso estos delitos son delitos en donde se ve muy claramente que el discurso, y con la lógica del discurso periodístico, digamos, que es obviamente el discurso que necesita la democracia para avanzar. Pero fíjense una cosa que es interesante, la lógica del discurso del periodismo necesita las garantías. ¿Te recuerda cuánto costó sacar el desacato? ¿Cuánto costó el fallo Kimmel? Siempre me acuerdo cuando lo critican mucho a mi amigo, que es para mí el jurista más importante de Latinoamérica, Raúl Zaffaroni, cuando se lo critica, digamos, por esta cosa estúpida de garantismo. Zaffaroni defendió a Morales Solá cuando lo condenaron a Morales Solá en el caso famoso Morales Solá, yo comenté en la revista de ADIP. O sea que las garantías son inescindibles en el ámbito jurídico, pero son absolutamente inescindibles para que el periodismo pueda ejercer con libertad, ¿no es cierto?, todo su cometido. Lo que muchas veces no se entiende desde estos discursos cuando se los mezcla, digamos, es que cada uno de ellos tiene su propia lógica, pero el jurídico necesita tiempo. Y el tiempo muchas veces conspira contra la sensación de injusticia, o la sensación de tardanza, o esa sensación de que puede haber algún arreglo. En el Poder Judicial de Entre Ríos yo lo he condenado, usted lo conoce a esto, lo condenamos a Rossi, lo condenamos a Yedro, lo condenamos a Pacayú, es decir, y nunca a mí nadie me sugirió absolutamente nada de esto. Hubiera sido peor, por supuesto, pero no sé si es porque se sabe o no, pero en general la justicia de Entre Ríos puede ser una justicia que sea mejor o peor, pero no es una justicia que fuera corrupta en el sentido de connivente, digamos, ¿no? Yo creo que por allí me parece que se puede hacer una especie de autocrítica
y también la hago desde el lado periodístico, digamos, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué se tuvo acceso a tantas cuestiones vinculadas a la gestión anterior recién en su última etapa, digamos, ¿no? O sea, ¿qué falló? Yo creo que falló el Tribunal de Cuentas, o mejor dicho, el Tribunal de Cuentas estaba para ocultar las cuentas, digamos, y no mostrarlas. O sea, el caso de Smaldone no fue casualidad, digamos. O sea, la presencia de Smaldone allí y el hecho de la forma en que pararon, o sea, porque esto dicho por los propios auditores, los propios, algunos de los fiscales del Tribunal de Cuentas, de cómo planchaban la información, por lo cuales no surgían, digamos. Y eso no llegaba al periodismo, no llegaba a la justicia y en consecuencia recién la información es como que se empezó a liberar cuando los hombres de ese poder dejaron de controlar todo lo que controlaban. Yo no creo que sea así. Yo en este sentido diría que no. Hay muchas veces cuestiones de autojustificación. Y le digo esto porque el Tribunal de Cuentas no es un tribunal de investigación. El Tribunal de Cuentas, como está organizado, va después. No solamente que va después, sino que analiza las cuentas. Y cuando las cuentas, el caso de Alanís, porque para ver rápidamente cómo donde funciona. Usted fue un duro crítico al punto de que dio vuelta a la causa. Exactamente. Dictamen, ¿no? En el caso de Alanís, esto estaba aprobado. Primero porque las personas que estaban encargadas de verificar los subsidios del Senado hacían la vista gorda. Allí no se destruyó nada. Lo que pasó allí es que era un viva la pepa, digamos, ¿no? Entonces se justificaba todo esto en términos contables. Y el Tribunal de Cuentas en términos contables lo que controla es que las cuentas den. Cuando las cuentas dicen un 10 y 10, eso es lo único que se controla. Salvo que alguien venga con una denuncia, como por ejemplo en el caso ahora del quien dirigía obras sanitarias. Allí, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas nunca puede saber antes qué pasó. Ahora sí va a ir porque se descubrió una cantidad de hechos delictivos, entonces ahí va a ir y a investigar. Pero en los otros hechos hace un control de que las cuentas den. Entonces, eso hay que aclararlo, digamos, para tampoco ser injustos con el Tribunal de Cuentas. Yo no creo que la posición del expresidente Smaldone tuviera posibilidades de tapar nada, porque no hay necesidad de tapar nada, porque lo que se controla es lo formal. Por eso le digo que lo que falta en Entre Ríos son organismos de control que sean organismos inteligentes, en el sentido que no se limiten solamente a las cuentas. Está bien, yo entiendo lo que usted dice y sé que es así, pero a mí no es que me lo dijo la ordenanza, sino que me lo dijeron los propios auditores, de cómo se plancharon las auditorías. O sea, cómo auditorías donde se mostraban, por ejemplo, de varias contrataciones que quedaron en la presidencia. Le retruco lo que usted dice. Si los fiscales le hubieran dicho a ustedes que yo les dije que pararan una investigación, y los fiscales quedan exculpados por esto, hay una responsabilidad de los fiscales si los fiscales aceptan que alguien les diga que tapen. Uh-huh. Entonces, por eso le digo, hay autojustificación de lo que no se hizo. A mí me molesta tanto la autojustificación de quien no hizo lo que tenía que hacer, como la orden o supuesta orden de, en este caso yo, ambas son ilícitas. No hay obediencia jerárquica de lo ilícito. Esto lo aprendimos claramente con los militares, ¿no? En la represión ilegal. Sí, sí. Pero esto mismo que se dijo en la represión ilegal, que no hay obediencia jerárquica que exculpe, tampoco ocurre en el ámbito económico. Entonces lo que hay que hacer cuando uno recibe una orden de que tapen es o denunciarlo o irse. Pero no se puede pretender exculparse diciendo me dieron la orden que lo tape, porque la ilicitud sigue existiendo. Hay un cálculo, porque eso todavía no se ha hecho, ¿no? En base a las causas que hay hoy por hoy, ¿no? Las causas por irregularidades que involucran a varios funcionarios. Estamos hablando de causas que van a llegar a juicio ahora, como el caso de Vialidad,
¿Qué otro juicio se viene de las dos anteriores administraciones? Por ahora es el único que está fijado, digamos, ¿no? En principio, de esas dos administraciones. En principio serían iría con bastante rapidez bueno, depende de si le dan el desafuero o no, pero las personas que no tienen los fueros van a ir con bastante rapidez en el caso de Nelly Entertainment, digamos, de claro, la contratación ya de unas negociaciones incompatibles en este caso, ¿no es cierto? O como el caso de Aguilera, digamos, ¿no? El caso de la empresa, que también va a ir, hay elementos como para llevar a juicio. Yo lo que le decía, lo que quería llegar, doctor, es si alguien del grupo de fiscales que usted comanda se puso a hacer, o se le asignó la tarea de hacer, decir, bueno, a ver, ¿qué dinero, de qué dinero se habló o se habla en todas estas causas, en la sumatoria, como posible desvío, digamos, ¿no? De que haya... No, ¿Hay alguna idea? Digamos? Nosotros por el momento estamos trabajando, que tenemos una pieza, serían 2 piezas llenas de documental, y tenemos dos contadores, dos expertos, digamos, trabajando 24/24, más personal de la unidad fiscal, en establecer precisamente todas las irregularidades, desvíos o cosas que pudieran haber, y después el perjuicio va a ser posterior, porque en realidad los delitos contra la administración pública son delitos de infracción al deber. Ahí hay deberes positivos, digamos. El funcionario representa y administra los dineros o los deberes, digamos, vinculados al colectivo, a todos. Entonces la obligación es la transparencia, la probidad, no como una cuestión moral, sino como una cuestión de garantía de que yo represento al soberano. Entonces los deberes positivos son precisamente lo que llevan a que haya muchos tipos que se van desplazando, como tipos en escalera. El simple abuso, las negociaciones incompatibles, todo eso son desplazados por el peculado. El cohecho es desplazado por el peculado o concurren. Y finalmente el enriquecimiento ilícito es una especie de embudo residual, ¿no? Por eso el análisis de cuál es el perjuicio final es lo último, porque no es necesario perjuicio para las negociaciones incompatibles, no es necesario perjuicio para el cohecho, no es necesario perjuicio para el abuso de autoridad. Ninguno de estos tipos, para la confusión, para la coima, digamos, no son necesarios perjuicios, porque son tipos que se estructuran como una especie de vallas previas. El funcionario no tiene que aceptar dádivas. El caso Menem, por ejemplo, le regalaron la Ferrari. El funcionario no puede aceptar dádivas, independientemente que cumpla bien la función. Se va al caso Menem, podemos ir más cerca, Uribarri, que aceptó el Audi. Bueno, no está todavía investigado eso, no. Bueno, pero se transformó en causa eso, ¿no? Hay una causa que se inició específicamente por eso, ¿no? Es uno de los hechos, pero no como no es el más importante, digamos, no es el que nos lleva prioridad. Pero digamos, en el caso Menem, porque ya es un caso, digamos, es sabido, por eso lo pongo. Independientemente que ese funcionario cumpla religiosamente sus funciones, igualmente cometió un delito, porque el ordenamiento jurídico centraliza allí el riesgo y no espera hasta que haya un perjuicio. Por supuesto, cuando hay un perjuicio, como en el caso Pacayú, digamos, o en el caso aparentemente en el caso de esta contratación acá cerca en La Roque, donde hay un perjuicio muy grande, digamos, esto obviamente cambia, ¿no? Pero son todos delitos que yo llamo muchas veces delitos en escalera. El ordenamiento jurídico va tipificando perjuicios, en el sentido de riesgo primero, y recién al final el perjuicio. ¿Y cuál es la idea, doctor? Porque uno sabe que hubo algunos ofrecimientos a determinados imputados para ver si aceptarían un juicio abreviado, y entiendo de que por lo menos los abogados que consultados de cada uno de ellos dijeron no vamos a ir al juicio abreviado. ¿Cuál es la idea? Decir, bueno, llegar a un juicio oral marzo, abril del año que viene, más o menos, ese sería más o menos el cálculo. En realidad, nosotros cuando empezamos investigaciones de este tipo sabemos que vamos a lidiar con el tiempo, y decir, porque el análisis del pericial es algo que nos lleva mucho tiempo, o sea que en realidad nos preparamos para una investigación muy larga, con mucha prueba, con mucha pericial, con reiteración de pericias y este tipo de cosas, y
Para nosotros la posibilidad de un juicio abreviado tiene que venir de parte de la defensa, un ofrecimiento de la defensa. Nosotros en principio vamos por el juicio. ¿Y entiende usted que puede pasar eso, de que puede haber funcionarios imputados que o allegados a estos funcionarios que digan yo prefiero un juicio abreviado? Y tendría que darse el caso, que nosotros tendríamos que ver, porque estamos en la etapa, digamos, de recolección de evidencias. Tendríamos que verificar una situación en la cual estuvieran muy comprometidos y que alguien quisiera llegar a una situación de abreviado. Yo no la veo porque falta mucho como prueba, no creo que sea una táctica de las defensas creo que van a tratar de demostrar que no hay ilicitud de parte de ellos, ¿no? Doctor, si bien está por el código viejo, digamos, ¿por qué no se ha podido avanzar pese al paso del tiempo? Estamos hablando de una causa que se inicia en el 2012 contra José Ángel Allende, digamos. O sea, ¿por qué costó tanto avanzar en una causa que inicialmente era por incumplimiento de deberes de funcionario público, porque él se daba un subsidio que lo recibía su mujer, digamos, ¿no? Y fueron muchos subsidios, digamos, o sea, fueron cifras importantes. Y paralelamente había la causa por enriquecimiento ilícito, digamos, ¿no? Claro, en realidad la situación del subsidio no era ordenada, no estaba ordenada por este funcionario, estaba ordenada por otro funcionario que era el presidente de la Cámara en ese momento. Es decir, el hecho del otorgamiento no era un hecho ilícito, pero eso quedó en realidad inmediatamente desplazado, como en su posible ilicitud, quedó desplazado por una acusación más importante, que era la acusación sobre enriquecimiento ilícito posible, por una cantidad de bienes que se denunciaron que eran incompatibles con el ingreso de este funcionario como legislador. Entonces, o por lo menos podían dar la posibilidad de que fuera incompatible. Y ahí comenzó la prueba en el sistema escrito anterior, y recién hemos terminado, porque hicimos un pedido para que el juez le intime a la oficina de tasaciones a que alcance la pericia. Recién hemos logrado, hubo algunas complicaciones con un inmueble de Buenos Aires, que justo en ese lugar estaba cerca, de Puerto Madero. Claro, cerca había ocurrido esto de Nisman, entonces era un problema para ir y todo eso. La cuestión que se atrasó eso, pero ya tendremos esta semana o la semana que viene la pericia de la tasación, y allí probablemente veamos cómo se coteja esto pericialmente con los ingresos, para verificar si ya imputamos concretamente el enriquecimiento. ¿Cuánto le sorprende de que sigan apareciendo casos de curas abusadores? No, en realidad los sorprendentes, porque son, para mí por lo menos, tengo en la piel me provoca una sensación muy fea, ¿no? Que es este tema de los niños, ¿no? Cuando los abusados son niños, el abuso siempre es un delito, se llama delito de sometimiento, porque en realidad tiene la misma connotación que el delito racial, digamos. Alguien considera al otro como una cosa, como un ser inferior. Y cuando son niños provoca que obviamente no me nubla lo jurídico, por supuesto, pero hay que decirlo, porque nosotros no somos, además de juristas, somos padres, somos tíos, entonces, y yo vengo de una familia muy cristiana, yo siempre digo que mi casa era una sucursal del Vaticano, digamos, o sea que esto me remueve cosas muy profundas, digamos, de respeto, de imágenes enaltecidas. Por eso me parece tan importante lo de Francisco de condenar todo este tipo de cosas sin ninguna excepción, sin ningún tipo de tapujo. Y claro, sorprende porque duele la situación horrible, ¿no? Pero es lo que el informe que yo leí en la causa Hilarrás, digamos, de Naciones Unidas, donde condena toda esta práctica, era un calco de la causa Hilarrás en todas partes del mundo.
la conducta de Vaticana Sí, sí. en ese momento de llevar a todos, ¿no? Y entonces, bueno, siguen apareciendo estos casos, como el que se ha denunciado, que mañana vamos a hacer la cámara Gesell con las posibles víctimas, ¿no? Para ver si efectivamente es tal cual. Ahora cambia en porque la propia autoridad eclesiástica ha promovido la Sí, sí, denuncia, ¿no? eso es lo que advertimos, ¿no? Digamos, o sea, es como que me parece como que se aprendió la lección, o sea, como que no se pueden cometer los mismos errores de antes, digamos, Claro. ¿no? Con el caso de Larraz, caso Moya, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y esto además me parece que habilita le da otra perspectiva, me parece, a la causa en cuanto a la apertura que genera la propia iglesia, digamos, ¿no? Sí, yo creo que esto es un vuelco importante en el sentido de que queda muy claro para todo el mundo, salvo para algunos sectores ultramontanos que no existen ya prácticamente, no tienen peso, digamos, existen por supuesto, pero no tienen peso, de que acá ya la cobertura no existe más, ¿no? Eso es así. Una cosa que me quedó de lo que charlábamos al Sí. principio, quiero señalar por algunas repercusiones que trajo. Cuando nosotros hablamos de allanamientos, en los casos de estos delitos que se investigan, en realidad no ha habido, además de que no hubo ningún llamado, tampoco ha habido ningún entorpecimiento de la investigación de los fiscales para ir a buscar documentación. Ha habido una absoluta colaboración en ese sentido. Se llevan las órdenes de allanamientos nada más que por las dudas que hubiera alguna cuestión de ocultamiento, pero no ha habido ninguna. Eso sí quiero decirlo porque cuando uno ve la palabra allanamiento suena como que hay una resistencia de parte, no, para nada, no ha habido ninguna reticencia en colaborar con lo que se ha pedido, ¿no es cierto? Lo sigo con el tema abusos y lo traslado a el caso Brogi, ¿no? Finalmente el juicio se va a hacer en diciembre, ¿no? Sí, sí, sí. Lamentablemente ocurrió toda esta cosa que nosotros a mí no me gusta criticar a los colegas, digamos, pero no estuvimos para nada de acuerdo con esa interrupción, digamos, tampoco con la excusación. Finalmente volvió todo a la misma situación originaria. Es una lástima la pérdida de tiempo y bueno, finalmente vamos a llegar al juicio. Que tiene que arrancar de cero. De cero, tiene que arrancar de cero. Lo que estamos pensando y estábamos conversando, entre otras cosas, con la reunión de fiscales que tuve hoy, que vamos a plantear de que para no revictimizar a las personas que vinieron, de que se pase la filmación, claro, de su primitiva deposición, y si la defensa no tiene problemas con esto, solo hacer alguna otra pregunta que alguna persona tenga que hacer y no volver a hacer transitar a la persona víctima de esto por este calvario, ¿no? Doctor, dos últimas. ¿Qué edad tiene usted? 62. O sea que está en condiciones casi de jubilarse. Cuando llegue a los 65 años me puedo ir con el 85% del haber. Ajá. Estoy esperando en realidad llegar a esa situación para dar las gracias y servicios cumplidos. O sea, su idea es llegar a los 65 como corresponde, digamos, y allí... Sí, sí, no me quedo un día más. Jubilarse. Sí, sí, no. Lo que, con el respeto que puedo tener por Fait, nunca me gustaría llegar, claro, a eso. Tengo muchísimas otras cosas para hacer fuera de la justicia. Y aquellos que están encima de la edad jubilatoria en el Superior Tribunal de Justicia, ¿deberían repensar o usted dice, bueno, si el que quiere seguir que siga y que cada uno se haga cargo? No, eso es una cuestión que entra dentro de la moral de cada uno. Yo creo que no, que uno cumple una etapa y además esto que yo le decía, hay no solamente gente joven que viene con mucha preparación y con muchas ganas de hacer las cosas, nadie es imprescindible, pero además de eso la vida no es esto solamente, la vida son otras cosas y más importantes también que el trabajo y además a mí me gusta mucho más también la filosofía, la docencia, la lectura,
disfrutar de mis nietos, de mi familia, y aquí se pierde, digamos, no se pierde. Yo creo en lo que hago y lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo y usted me conoce, no tengo otros bienes más que estos que tengo, digamos. Pero de todas maneras creo que hay muchísimas otras cosas que justifican el, la vida en otro sentido, ¿no? ¿Usted siente que en los últimos meses, y en particular a raíz de las decisiones que se adoptaron en las causas de corrupción, la justicia como que de Entre Ríos, y en especial el lote de ustedes, digamos, ¿no? Uh-huh. Es como que recuperaron cierta credibilidad que se había de algún modo erosionado? No, yo creo esto que yo le decía al principio, yo creo que los discursos son distintos y el discurso político es un discurso muy partidista, muy interesado, digamos, tiene su propia lógica. El discurso periodístico tiene también sus propias urgencias. Eh, digamos, yo tengo total tolerancia respecto de estas cosas porque además de esto es absolutamente variable. El que me critica por izquierda, después me critica por derecha, lo mejor que ocurre es cuando la crítica viene de todos lados. Esa es la mayor tranquilidad, como que yo siempre cuento que la mejor, digamos, definición en el sentido de elogio para mí la hizo un político de Concepción del Uruguay muy conocido, no voy a nombrar, cuando dijo con mi sobrenombre, ¿no? El coque no es de nadie, digamos, no, nadie cobra con el coque. Una vez que hace muchos años, ¿no? En el sentido de que nosotros actuamos con autonomía y actuamos con independencia. Y eso conlleva de que, digamos, dentro del discurso de los derechos humanos, acá la superioridad ética del Estado de Derecho está por sobre todas estas cosas. Y entonces la crítica viene de los apresurados, de los interesados, de los distintos discursos y dentro del discurso jurídico también. Yo ni me preocupaba por el discurso sobre una supuesta favorecimiento de la impunidad, ni tampoco me preocupo por el discurso que dice que somos neopunitivistas y que encarcelamos a todo el mundo y que por eso las cárceles de Entre Ríos están hacinadas, digamos.